Vamos a charlar con Kenneth Smith. Él es socio en Agon México y fue jefe de la negociación técnica para el Tratado de Libre Comercio. Mucho se ha hablado pues de esta decisión del presidente López Obrador de desaparecer los organismos autónomos, como son los casos de la muy marcadamente Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Instituto Nacional de Acceso a la Información, de Datos, el INAI, pero pues son reguladores que están no solamente amparados constitucionalmente. No sabemos, bueno, sí sabemos, no le alcanza al presidente en el Congreso, particularmente en el Senado, hacer cambios a la Constitución para desaparecerlos como él quiere, pero también hay otro aspecto que es los compromisos y el blindaje que tienen estos tres reguladores en el contexto precisamente del Tratado de Libre Comercio. De eso vamos a platicar con Kenneth Smith, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Darío. Qué gusto estar contigo el día de hoy. Igualmente, Kenneth, platícanos, por favor, tú que eres, fuiste negociador del TEMEC, ¿qué alcance tienen estos tres organismos autónomos en el contexto de este Tratado de Libre Comercio? ¿Es fácil que los desmantelen? Mira, no es fácil, es un tema delicado. De hecho, justamente por el papel que juegan los organismos autónomos en regular aspectos fundamentales de la economía en materia de transparencia y de promoción de la libre competencia, es por ello que están plasmados sus obligaciones en los tratados comerciales internacionales. Hay dos niveles en el TEMEC. El primero es donde hay una protección explícita al hecho de que sean autónomos, que es el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones, porque en el capítulo 18 del TEMEC se establece específicamente que se trata de un organismo autónomo y con independencia en sus decisiones. Entonces, por el simple hecho de absorberlo en una Secretaría de Estado, los socios comerciales podrían cuestionar esta estructura institucional por el hecho de en la manera en que está plasmado de manera explícita en el tratado. Para las demás, por ejemplo, en el caso de la Comisión Federal de Competencia, no señala que deben ser autónomos, pero sí se establece, dependiendo de los capítulos que observe, si es la Comisión Federal de Competencia, en el capítulo de competencia o en buenas prácticas regulatorias, se habla de CONAMER o de la CRE en los temas relativos a energía, lo que se señala es que las partes deben contar con organismos capaces de implementar sus leyes en sus sectores, ya sea competencia, energía, etcétera, y que promuevan una regulación transparente y que no discrimine en contra de ninguna de las partes. Entonces, si el Ejecutivo absorbe, es decir, le quita las funciones independientes a estos organismos, les resta presupuesto, les quita capacidad técnica y de alguna manera las adelgaza y que no puedan cumplir con estos objetivos, o peor aún, que se busque hacer reguladores a modo, que no cuestionen las decisiones del Ejecutivo y que sean sujetas a injerencia política o de los agentes económicos dominantes, ahí es donde los socios comerciales pueden presentar una queja y decir que se está de alguna manera haciendo una estructura que va en contra del espíritu del tratado y de los compromisos específicos. Y esto puede afectar, por supuesto, el atractivo del país como un destino de la inversión por una falta de certeza jurídica. De eso estamos hablando. Por supuesto, Kenneth. Buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Kenneth, en este marco de los acuerdos comerciales, concretamente el TEMEC, ¿qué mecanismos se podrían invocar? ¿Cuál sería, digamos que, el aspecto delicado de absorber por parte del Estado pues, estos organismos autónomos? Mira, de entrada, para iniciar un proceso de solución de controversias, es decir, cuando un socio del TEMEC, ya sea Canadá o Estados Unidos, decida presentar una queja ante el gobierno de México, el primer paso es abrir consultas, es decir, presentarle la problemática al gobierno de México, decirle que hay un problema de interpretación en términos de lo que se está dando en el tratado. En este caso en específico serían las modificaciones, en el caso explícito del IFT, si es que se cambia el arreglo institucional, o si se cambia la estructura y la operación y la capacidad técnica de los demás organismos autónomos, pueden presentar consultas, señalar que esto está afectando a los intereses de las empresas que operan en México y que por lo tanto México debe resarcir esta situación. Si México determina que no hay nada que cambiar o que resarcir, se puede iniciar un proceso de un panel arbitral, puede llegar inclusive a la situación de
de llevar a represalias comerciales por parte de los socios. Es decir, todos los temas en donde se establezca una violación a los derechos, ya sea de las empresas en lo individual, podrían demandar por el mecanismo de solución de disputas de inversionista-Estado, o los países en sí, Estados Unidos y Canadá, presentar una queja de conformidad con el artículo 31, es decir, el mecanismo de solución de controversias Estado-Estado. Entonces, es una situación delicada porque si se dan estas condiciones en las que los reguladores ya no operen de manera transparente y discriminen en contra de las empresas de Estados Unidos y Canadá, puede darse este mecanismo de solución de disputas que puede llevar a la afectación de los intereses comerciales de los exportadores mexicanos. Vaya, más claro ni el agua, Kenneth. ¿Qué debiera hacer en todo caso el gobierno si es que quiere de alguna manera limitar el radio de acción de estos organismos autónomos, o de plano no tiene esa capacidad en función de todo lo que nos acabas de describir? Lo mejor sería pues no moverle al tema, lo cual se ve pues un poco difícil. El presidente lo acaba de plantear en su primera reunión de gabinete apenas el lunes pasado. Va en contra de estos organismos autónomos, que no hay quien le diga pues esto que tú nos compartes. Yo creo que es importante, además de ver las vertientes jurídicas al interior del TEMEC y los compromisos internacionales, que al interior del gabinete se analice los beneficios que brindan estos organismos autónomos, es decir, entender bien cuánto cuestan y qué es lo que generan de beneficio. Se hablaba de que cuestan demasiado, que duplican funciones, y no es así. Si nos vamos al detalle de lo que hace el Instituto Federal de Telecomunicaciones o los expedientes que tiene que revisar la COFECE, vemos que se trata de temas muy técnicos que requieren de decisiones de especialistas en la materia en los diversos sectores, abogados y economistas expertos en la materia, y por lo tanto se le tienen que dedicar los recursos para mantener estos organismos, pero al mismo tiempo generan enormes beneficios. Es decir, el IFT señalaba que de cada peso que se le dedica de presupuesto al IFT se generan 47 pesos de beneficios para la sociedad. Y esto es obvio porque se promueve la competencia, se promueve que bajen las tarifas de telecomunicaciones, que entren más jugadores al mercado, que haya mayor transparencia en los esquemas de telecomunicaciones, y eso le genera enormes ganancias a la sociedad. Eso se le tiene que explicar al presidente, de alguna manera no ver a estos organismos como adversarios, sino como elementos fundamentales para que funcione la economía, y dar los ejemplos de buenas prácticas internacionales. No inventamos los organismos autónomos en México, no son un invento neoliberal como se ha estado diciendo. La OCDE, la OCDE, los promueve activamente, y si tú ves el crecimiento de los países en desarrollo que cuentan con este tipo de reguladores independientes en los últimos 15 años, son los niveles de crecimiento más altos del mundo, y hay una correlación directa. Entonces yo creo que esto se debe analizar a nivel de gabinete y no solamente pensar en cuánto cuesta estos organismos. Kenneth, de prosperar esta iniciativa, como lo menciona Darío, ¿tú ves algún impacto en el corto plazo en las inversiones extranjeras? Bueno, es que depende cómo lo llevan a cabo. Si estamos hablando de un desmantelamiento por ejemplo, del Instituto Federal de Telecomunicaciones o la Comisión Federal de Competencia, que es la que ha estado de alguna manera empujando en contra de estas políticas de CENER, en contra de las energías renovables, pues sí, por ejemplo, en el sector energético podría haber un impacto. También en la parte de telecomunicaciones, inversiones importantes de empresas como AT&T y otras de Estados Unidos y de Canadá que están participando activamente en el sector de telecomunicaciones, podrían pensarlo dos veces, porque cuando estas empresas hacen sus planes de inversión, no son a 2, 3 años, están pensando a 10, a 15 años, y necesitan el marco jurídico para poder desenvolverse en México. Y en el TEMEC ya no tenemos aranceles, ya no se trata de eliminar barreras arancelarias en frontera, se trata más bien de no crear barreras técnicas y que la regulación no se convierta en una barrera al comercio y la inversión. Y es por ello que son tan importantes dentro del TEMEC todos los organismos reguladores. Pues Kenneth Smith, socio en Agon México y ex jefe de la negociación técnica para el TEMEC, muchas gracias, como siempre, muy claros los conceptos. Que pases muy buena tarde. Muchas gracias, Darío y Rogelio, les agradezco. Gracias a ti.